Ante la escasez de material de protección en estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo por causa del COVID-19, estoy diseñando una bata de emergencia para poder hacerla sin necesidad de coser. Es decir, no lleva ni costuras ni botones. Si alguna empresa está dispuesta a fabricarlas con el material adecuado, se podría hacer en serie a un coste muy reducido por no necesitar mano de obra para su confección. Pero la gran ventaja es que este diseño también permite realizar fácilmente esta bata de emergencia en el propio domicilio, aunque no tenga máquina de coser. Simplemente harían falta una cinta métrica, una grapadora y unas tijeras. Si no se dispone de tela apropiada a manera de emergencia, se puede utilizar una sábana o un mantel que tenga las medidas requeridas para la preparación de esta bata. He diseñado estos patrones para tallas estándar, una talla pequeña, una talla media y una talla grande. Partimos para hacer la bata de una tela continua que va a ser 1,50 de ancho para la talla media por 2,28 de largo. Un ancho que equivale a la medida que tenemos desde la muñeca, codo, hombro, mitad de cuello doblada. Es decir, esta medida, que la llamamos A, esta medida pequeña, la mitad, y que para la talla media es 75 por 2, 1,50. La talla media llevaría una tela de ancha de 1,50. Y el largo de la tela equivale a la medida que hay desde el hombro, cintura y media pierna. Esta medida tiene que ser doble, porque es la parte delantera y la parte trasera de la bata. Esta medida para la talla media es de 2,28 metros. Y ya la tenemos aquí totalmente cortada. Vamos a proceder a hacer un primer doblez de la tela a lo largo. Es decir, si el largo era 2,28, pues tendríamos para la talla media 1,14. El siguiente doblez es en este sentido. Seguimos uniendo bien los extremos. Esta tela es un poco dura, pero bueno. Se unen bien todos para que sea justo por la mitad, que estén bien igualados. Ahora, con los dos dobleces, vamos a colocar la tela, que es un rectángulo que nos queda bien ubicada, bien colocada en la mesa, para proceder a hacer el marcaje de los puntos que posteriormente nos servirán uniendo los cortes que tenemos que hacer a la tela. Teniendo el rectángulo con los dos dobleces, el primer doblez y el segundo doblez, tenemos un rectángulo que nos medirá 75 por 1,14. Este rectángulo, para referencia, en el momento de marcar los puntos, a este la llamaremos la esquina 1, que es donde coinciden los dos dobleces, la 2, la 3 y la 4. Para referencia, si tenemos que dibujar alguna línea paralela a uno de los bordes, pues hacemos una paralela al borde 1,2 o al borde 1,4 o al borde 2,3 o el 3,4. Para proceder al marcado, con la cinta métrica, una regla y un rotulador. Vamos a empezar a marcar las medidas para, en este caso, la talla media. Empezamos por el 1 y aquí vamos a poner la primera medida, que va a ser la altura del pecho, la medida que va desde el cuello al contorno de pecho al centro. Entonces esa medida para la talla media es de 29 centímetros. Marcamos 29, este punto le llamaremos B. Aquí va a ser el centro de la bata. Por el otro extremo aparece aquí la manga. Ponemos la misma medida, menos 5 centímetros, es decir, 24 centímetros. Y marcamos el punto B1. Ahora vamos a marcar la siguiente medida. Y es sobre B1 vamos a medir la cuarta parte del contorno de pecho. Es decir, si el contorno de pecho es todo esto, pues vamos a poner la cuarta parte. Lo vamos a marcar en una línea uniendo esto con la medida para la talla medio de 26-25. A este punto le vamos a llamar E. El punto E.
Vamos a hacer la tercera medida, que va a ser la distancia que hay desde aquí, el sitio siempre de referencia, hasta la cintura. Que para el caso de la talla media tenemos 46 centímetros, marcaremos ese punto. Le llamaremos C. Vamos a hacer por este punto C una paralela a 1, 2 y en esa paralela tenemos que medir la mitad de la cadera. Contorno de cadera, que sería esto, pues su mitad para la talla media es de 55. Entonces, partiendo desde aquí, la paralela a 1, 2, marcaremos 55, que es la mitad del ancho de cadera. A ese punto le vamos a llamar C1. Esta misma medida, 55 centímetros, la vamos a llevar al borde de la tela. Así, 55, aquí. Y a esto le llamaremos C2. El siguiente punto que vamos a marcar, unimos C y C1 y en su encuentro con el borde 2, 3 lo apuntamos. Y a este pequeño punto le vamos a llamar C3. El siguiente punto que marcamos es 5 centímetros desde B1. 5 centímetros y lo marcamos. El punto que vamos a denominar B2. El siguiente punto que vamos a establecer es el punto que se encuentra a la mitad de B2E. Esta línea será luego la parte inferior de la manga. La mitad de este punto, si aquí son 45 centímetros, la mitad son 22,5. Lo marcamos y a ese punto le vamos a llamar con la letra I. A continuación, y a 2 centímetros de I, para formalizar la pestaña, marcamos el siguiente punto. Y a este siguiente punto le vamos a llamar I1. Vamos a marcar el siguiente punto que nos va a definir la pestaña que tenemos que hacer para luego doblar y grapar. Esa pestaña la definimos en la intersección de esta línea con la línea paralela a IE. Si esto es IE, marcaremos 2 centímetros. Y uniremos paralelo a esto. Y en esta línea, su intersección de C1 con E será a la altura de los 2 centímetros que hemos marcado aquí. Este punto lo llamaremos I2. Aquí tenemos el punto E y aquí este punto es I2. Ya tenemos la serie de puntos para establecer luego la pestaña. La siguiente medida que vamos a tomar es desde la esquina 2, que es 1 y aquí es 2, a 5 centímetros de la esquina 2, vamos a trazar media circunferencia con un diámetro de 2 centímetros. Es decir, marcaremos, y a ojo, esto. Esta curva que luego será una circunferencia entera cuando se desdoble la tela. Ahora, para la siguiente marca, que va a ser las marcas que nos definan luego el cuello, desde el punto 1 marcaremos la distancia que hay desde el hombro hasta la base del cuello delantero. Esa distancia desde el hombro a la base del cuello delantero para la talla 1 es de 12 centímetros. La marcamos y la llamaremos H. Esta misma distancia desde el punto 1 hacia el punto 2 le vamos a poner la mitad de H, que van a ser 6 centímetros.
y este punto le llamaremos H1. Los siguientes puntos que vamos a establecer son para definir lo que se llamarían cintas de amarre de la bata. Esta sería para amarrar a la altura de la cintura y esta sería para amarrar la manga. A partir del punto C3 vamos a marcar 5 centímetros. Marcamos 5 centímetros. A este punto le llamaremos F. En el punto C1 hacia el punto C2 marcaremos otros 5 centímetros. Y este punto le llamaremos F1. Y ahora nos vamos al punto B2, que es donde está la manga, que está a 5 centímetros. Marcamos por C3 este punto, 5 centímetros, para unirlo a B2, que es también 5 centímetros. Entonces aquí marcamos 5 centímetros en esta línea y a este punto le llamaremos F2. Ya tenemos todos los puntos que necesitamos. Vamos a empezar a unir los distintos puntos. Empezaremos por el punto B2 al punto I, que hemos dicho que correspondería a la parte inferior de la manga. Y lo marcamos. Después nos iríamos al punto E para unirlo con el punto C1. A continuación estableceríamos la pestañita de unión del inferior de la manga. Marcaríamos I con I1, I con I1 y luego marcaríamos I1 con I2. A continuación iríamos a marcar las cintas. Uniríamos C1 con C3 y su paralela F con F1. Y ahí quedaría establecida la cinta de una manga. Luego uniríamos el punto B2 con el F2 y nos quedaría establecida la cinta de la manga. A continuación uniríamos lo que es la longitud lateral de la bata, desde el punto F1 al C2. Lo unimos, tendríamos el siguiente corte. Y ahora nos iríamos a definir el contorno del cuello. Uniríamos H con H1 a través de una curva y una recta. Ya tenemos todas las líneas definidas para empezar a cortarlas y así configurar el modelo terminado. Vamos a empezar a cortar el patrón sujetando bien las dos telas para que se corten perfectamente las dos. Empezamos, por ejemplo, por esta línea y bajamos el final de la bata. Seguimos con el siguiente corte, que será este. Esto es una de las cintas que sirven para amarrar la bata a la cintura y seguimos por aquí hasta el punto E. El siguiente corte va a ser la tira de la manga hasta el punto B2. Vamos a seguir por debajo de la manga y con la pestaña correspondiente. Ya tenemos el siguiente corte. Cortamos la curva que va a servir para luego introducir por ella la cinta de la manga. Y por último vamos a hacer el corte por la línea que define el cuello y que servirá para introducir posteriormente la cabeza. Ya tenemos la bata cortada. Vamos a proceder a desplegarla para posteriormente
grapar la parte inferior de las mangas. Empezaremos por esta parte y luego haremos la otra. Con la grapadora vamos a proceder a grapar esta pestaña y vamos a grapar distintos puntos. Meto aquí la grapadora y empiezo desde este punto a grapar la pestaña. Cada 2 centímetros aproximadamente. Y la última. Y ahora la otra manga. Hacemos lo mismo, doblamos la pestaña y empezamos a graparla. Bueno, eso es. Y tenemos aquí otra más. Han quedado muy separadas. Y ya tenemos las dos mangas grapadas. Ya todo terminado y como tenemos por el revés de la bata todo esto marcado, le vamos a dar la vuelta, al igual que está el revés de las grapas, y se procederá a dar la vuelta a las mangas. La bata es igual por delante que por detrás. Entonces meto primero los dos brazos y cabeza. La ajusto al cuerpo y voy a proceder al primer amarre, que es las cintas de la parte trasera a la altura de la cintura. Me las amarro con una lazada que luego directamente con tirar de uno de los lados se deshace inmediatamente. Posteriormente sujeto con el mismo proceso las cintas de la espalda. Hago lo mismo y ya me queda la parte inferior totalmente cubierta. El siguiente proceso es sujetar las mangas. ¿Cómo lo hacemos? Con la parte trasera de la manga la paso por la muñeca, introduzco su extremo por el agujerito que habíamos hecho. Tiro y sujeto con la mano. Desplazo a la izquierda y pongo la siguiente cinta que paso y tiro. Y me la aprieto. Estas dos cintas, para que no moleste, las introduzco por dentro de la manga. Porque aquí posteriormente colocaremos el guante. Ya tengo esta manga colocada. La siguiente manga hago lo mismo. La parte de atrás enrollo a la muñeca y la introduzco por el agujero. Y la sujeto con la mano. Le doy a la otra parte y hacemos lo mismo. Pequeño nudo y tiramos. Con este nudo procedemos a meterlo por dentro de la manga. Y ya tenemos la bata totalmente colocada. Podemos hacer cualquier tipo de movimiento, nos queda amplia, nos cubre todo y está terminada. Ya con la parte colocada vamos a proceder a quitarla. Se supone que la bata, la mejor está con algo de infección, de haber tal, y no conviene tocarlo con la cara ni nada. Entonces vamos a enseñar cómo se quita. Lo primero que hacemos es liberar las muñecas. Como está muy fácil de amarrado y de soltado, ya lo tenemos eso liberado, que además aquí estaba cubierto por el guante. Desprendemos la lazada de atrás y desprendemos la lazada de adelante. Tal como lo tenemos, cogemos el cuello y con el cuello la quitamos. Si nos interesa tirarla y no infectarnos, simplemente la damos la vuelta, y si es con tela no textil desechable, que es mucho más ligero que esto, a la basura. Y si es de tela lavable, como puede ser un algodón, pues se mete en la lavadora, se lava y cuando termina se cuelga un poquito y se vuelve a usar. Ya este es el final de la bata, que espero que sirva para las emergencias o para hacerla en casa uno, o si alguna empresa o fábrica está interesada, haciendo con 3 patrones, talla media, grande y pequeña, se pueden hacer
a muchísima velocidad porque lo que más tarda es el patrón. Y eso ha sido todo. Espero que sirva para algo después de esta pandemia tan horrible que tenemos. Hasta pronto. El diseño es gratuito y va destinado a quien quiera contribuir solidariamente haciendo las batas.